Bueno, esas luchas fueron feroces, fueron muy bélicas. Cuando los oficiales hacían sonar sus silbatos, los soldados se lanzaban a carrera a las trincheras de su enemigo bajo lluvia, bajo lo que sea, bajo balas de las metralladoras. Y los pocos que llegaban a la línea de enemigas se tenían que combate cuerpo a cuerpo con cuchillos y bayoneta o con lo que se encontraran en ese entonces. También la guerra tuvo un tiempo de inflexión en 1917 cuando el submarino alemán hundió un barco donde iban pasajeros que viajaban cientos de estadounidenses, ¿ya? Así que ahí es cuando Estados Unidos le declara la guerra a la Triple Alianza y se sumaron así a la Triple Entendente. Y así poco después una revolución derrocó a la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas y quedarse en el oeste. Y así lanzaron una gran ofensiva hacia Francia, pero el ataque fue detenido y así agotó toda su fuerza. Y el contraataque posibilidad por las tropas y los armamentos provistos por los Estados Unidos logró romper las defensas del Imperio Central y así que solicitaron un armamento en noviembre de 1918. Bueno, sí. Aquí pueden ver en la Primera Guerra Mundial se empezó los avances tecnológicos en la armamentura terrestre, marina y aérea. Como ven, se implementó el submarino, también los aviones de combate y también la ametralladora y todos esos temas que antes no estaban. También sabemos que la Primera Guerra Mundial fue en un lugar rural. Se desarrolló en un lugar rural. Rural, lo siento. Y eso. Entonces, aquí podemos ver una trinchera. Las trincheras fueron el lugar donde se desarrolló básicamente toda la guerra mundial. ¿Ya? Las trincheras para ello eran búnkeres bajo tierra. Las trincheras recorrían de kilómetro a kilómetro. Y ahí donde el ejército vivía, dormía, comía y ahí no había ni enfermería ni nada. Obviamente la enfermería estaba en la ciudad y estaba muy alejado. Los cuerpos muertos de sus soldados tenían que quedar ahí. Ellos tenían que estar soportando el olor de los muertos, tenían que comer ratas y todas esas cosas. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles fueron las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial? Siguiente. Ya. En 1914 fue la batalla de Tanemenger, perdón si no lo pronuncio mal porque no sé cómo se puede pronunciar, y participó el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. Y obviamente salió victoria del Imperio Alemán. Después, en ese mismo año, fue la primera batalla del Marne, que participó Francia y el Imperio Británico versus el Imperio Alemán y salió victorioso Francia y el Imperio Británico. Después, en 1915, fue la batalla de Gallipoli, que participó el Triple Entendente versus la Triple Alianza y salió victorioso la Triple Alianza. Y después, en 1916, fue la batalla de Verdún, que participó Francia versus el Imperio Alemán y salió victorioso el Imperio francés. Y en ese mismo año fue la batalla del Somme, que participó Francia y el Imperio Británico versus el Imperio Alemán, y ese combate fue incierto. No se sabe quién ganó. Y la batalla última, que fue en 1918, que fue la segunda batalla del Marne, que participó Francia, el Imperio Británico y Estados Unidos versus el Imperio Alemán, y obviamente por mayoría ganó el Imperio Francés, el Británico y Estados Unidos. Ya, ¿cuáles fueron los factores principales del fin de la Primera Guerra Mundial? Los factores que propiciaron el fin de la Primera Guerra Mundial fueron varios.
Entre ellos está el agotamiento de los soldados y la población y estallidos sociales de la entrada de Estados Unidos en este conflicto. Recalquemos que Estados Unidos fue muy importante para el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El peso de la Primera Guerra Mundial resultó increíblemente agotador para los soldados y civiles afectados por el conflicto. Debido a ese malestar social, se desató en varios países europeos levantamientos civiles, ¿ya? Los cuales intentaban emular la revolución acaecida en Rusia, ¿ya? Y dicho estos levantamientos, afectaron seriamente a Alemania, la cual tras haber perdido muchas batallas, recursos y sus aliados, con el temor de empeorar las protestas, el país decidió rendirse y aquí es cuando da el fin la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania. ¿Ya? La entrada de Estados Unidos también tuvo un efecto importante, ya que los contrincantes sintieron moralmente destrozados, se sintieron muy atemorizados al ver que Inglaterra y Francia recibían muchos recursos de Estados Unidos. Bueno, las consecuencias que dejó la Gran Guerra Mundial, este conflicto bélico mundial, provocó importantes consecuencias, las consecuencias políticas, consecuencias socioeconómicas y las consecuencias territoriales. A continuación, las consecuencias políticas. Ya las consecuencias políticas, fueron que al finalizar la Primera Guerra Mundial dejaron de existir 4 imperios, grandes imperios importantes, que fueron el alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. De esa manera la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno. También se inició un periodo de revoluciones y guerras civiles en varios países. Ya en el imperio de los zares, la revolución rusa llevó el poder a los bolcheviques en 1922, creando un estado socialista llamado Unión Soviética. ¿Ya? También se firmaron un conjunto de tratados de paz con el fin de rediseñar los límites a los países europeos y sus colonias. Pero estos tratados se acordaron en la Conferencia de Paz de París en 1919 y entre ellos se encontraban el Tratado de Versalles, ¿ya? También Estados Unidos desplazaron a Gran Bretaña como primera potencia militar y económica de Occidente. ¿Ya? También se creó en 1919 la Sociedad de Naciones, o un organismo internacional que tenían por principal objetivo evitar una nueva guerra mundial, que obviamente nosotros sabemos que eso ya no funcionó porque después siguió la Segunda Guerra Mundial. También el ascenso del nazismo en Alemania, cuyas raíces psicológicas fueron el clima de frustración colectivo debido a la derrota militar y a las imposiciones del Tratado de Versalles. Las consecuencias socioeconómicas. La Primera Guerra Mundial trajo una revolución bastante para la mujer que sabemos hoy en día, ya que fue el gran crecimiento de la mano de obra femenina en las fábricas, ya que eran como el banco, los comercios y las oficinas públicas, ya que gran parte de la mano de obra masculina se encontraba en el campo de batalla. Y entonces las mujeres se tuvieron que hacer cargo de todo el ámbito socioeconómico, se tuvieron que hacer cargo de la creación de armas para las batallas y todo eso, ¿ya? También una baja natalidad y una sobrepoblación femenina provocadas por la gran cantidad de varones muertos en el combate, ¿ya? Como murieron tantos hombres, había mucha mujer. Entonces, también la otra fue los recurrentes crisis económicos y financieros debido a los enormes gastos económicos. Obviamente, como hubo una guerra, tuvieron que gastar demasiada plata. También la destrucción de grandes partes de infraestructura de los países europeos.
en especial los ferrocarriles, los puentes, los puertos y eso, muy importante. También la muerte de 10 millones de combatientes y 8 millones de civiles. Este número de muertos nunca se había visto en guerras anteriores. También se distribuyen los avances tecnológicos armamentistas que se utilizaron durante los combates aéreos, marinos y de terrestres, ¿ya? También la extensión de la pandemia de gripe en 1918, porque también conocida como la gripe española, que fue contraída inicialmente por los soldados estadounidenses, ya que mató alrededor de 40 millones de personas. También los movimientos de población, tanto personas desplazadas en la guerra que buscaban volver a sus hogares. ¿Ya? Y también vemos el rediseño del mapa de Europa en 1919. Ya, las consecuencias territoriales, esto lo tengo escrito porque no me lo alcancé a aprender, pero debido a las firmas, las consecuencias fueron debido a las firmas y tratados que se hicieron entre 1918 y 1923, ¿ya? Y las consecuencias fueron que Alemania perdió gran cantidad de territorios y todas sus colonias en África y Oceanía, ¿ya? También la disolución del Imperio Austrohúngaro dio lugar a 4 estados independientes que fue Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Perdón si no lo pronuncié tan bien, pero no me sabía pronunciar los nombres. También el Imperio Otomano dejó de existir y pasó a llamarse la República de Turquía a partir de 1923. Y el nuevo estado quedó reducido en Anatolia y Tracia Oriental, ¿ya? Y también la disolución del Imperio Ruso posibilitó la independencia de los países bálticos como Polonia, Estonia, Lituania, Lituania y Finlandia. Y eso sería todo por hoy. Ya terminó mi presentación. Muchas gracias por darnos una segunda oportunidad. Me despido cordialmente, Abigail Mero.